Bienvenidos a esta videoclase sobre el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En primer lugar, es importante que reconozcas que el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas es un documento de referencia absoluta e inmediata para el área del español como lengua extranjera. En este documento se definen los principios básicos en torno a la necesidad de fomentar en Europa la creación de un marco plurilingüe, entendido como la capacidad de comunicarse en varias lenguas desde una perspectiva práctica. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, además de ser un documento de referencia, es una guía, es una base para enfrentar los cursos de lengua, los programas y los microcurrículos. Una de las bases fundamentales del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas es la reflexión por parte de todos los implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, incluyendo los alumnos, sobre los factores que influyen en el aprendizaje de una lengua extranjera. Esta propuesta de reflexión y análisis sobre el aprendizaje y la enseñanza, así como la aplicación de las ideas y los instrumentos comunes de referencia que propone el Consejo de Europa, quien es de hecho quien creó el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, es un elemento que pretende mejorar la calidad de la enseñanza de todas las lenguas y facilitar la coherencia y transparencia de los objetivos, los contenidos, la evaluación y la metodología de enseñanza. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas se consolidó o se publicó por primera vez en 2001 y se publicó una actualización del mismo en 2018. En esta última publicación se rescatan elementos como, por ejemplo, la lengua de señas y una taxonomía general sobre la adquisición de la lengua de señas internacional. Para cumplir esto, entonces, el Marco Común Europeo, desde hace un buen tiempo, 2001, determinó los contenidos, los programas y las pruebas y estableció definitivamente 6 niveles de competencia que empiezan en el A1 y llegan hasta el C2. El pre-A1 lo ponemos en esta imagen solamente para indicarles a ustedes estudiantes que es un elemento previo a un nivel inicial. Para cumplir los objetivos específicos de cada nivel, el Marco Común Europeo, en primer lugar, centró su atención en dos principios básicos. Por un lado, el principio de que existe el plurilingüismo y que coexiste en los países que adoptan este documento. Y segundo, que se debe utilizar un enfoque orientado hacia la acción al momento de implementar esta propuesta de lineamientos. En el primero se entiende el plurilingüismo como la capacidad de utilizar el repertorio lingüístico de diversas lenguas y culturas en el propio dominio del aprendiz. Esto es por comparación o por diferencia a contextos en los que el plurilingüismo no es aceptado, sino que hay preeminencia del monolingüismo o del bilingüismo. No, en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, el Consejo de Europa determinó que se partía desde una mirada plurilingüista. En este sentido, más que el dominio propio de la lengua extranjera, se da lugar también al dominio de la lengua materna y cómo ésta puede también ayudar y contribuir al aprendizaje de una extranjera o segunda. Y en el segundo, el enfoque orientado hacia la acción, es importante mencionar que esta hace alusión a que el estudiante es un agente social que pertenece a un grupo humano en el que las tareas y el accionar lingüístico adquieren sentido en contexto. El Consejo de Europa busca que los aprendices hagan suyas o se apropien las lenguas que aprenden con el fin de utilizarlas para la comunicación contextual. Tal como se puede evidenciar, el fin del Consejo de Europa es práctico, muy por encima de una finalidad académica o conceptual. Y de la misma manera conciben el aprendizaje lingüístico y sociocultural como dos elementos que influyen o que tienen sentido desde lo contextual. No sobra decir entonces que centran su accionar en el trabajo autónomo de los aprendices, pero siempre determinados por un contexto específico. Como se observa también en la diapositiva que ponemos en pantalla, el marco propone, entre otras, lo que se conoce como la competencia lingüística general o la suficiencia lingüística general, que desemboca en la competencia comunicativa intercultural. En ella se reconocen diferentes niveles, diferentes de competencias lingüístico-comunicativas, de competencias lingüísticas, de estrategias lingüístico-comunicativas y finalmente de actividades.
Las actividades lingüístico-comunicativas se reconocen o se dividen entre la producción, la recepción, la interacción y la mediación. Las competencias lingüístico-comunicativas propiamente son la lingüística, la sociolingüística y la pragmática. Las competencias generales las observamos acá como el saber aprender, el saber hacer y el saber ser. Y finalmente las estrategias lingüístico-comunicativas desembocan o tienen como componente principal la recepción, la producción, la mediación y la interacción, o digamos que entre ellas se pueden describir algunas estrategias. Es importantísimo entender entonces que el marco común europeo de referencia para las lenguas contribuye a comprender que en cualquier situación comunicativa las competencias generales son siempre o están siempre combinadas con competencias lingüístico-comunicativas y estrategias generales, ¿cierto? Y que son estas las que permiten que se lleve a cabo una tarea comunicativa o a que, digamos, una situación comunicativa tenga sentido en un contexto. En este sentido, la movilización de las competencias de cualquier aprendiz y la activación de las estrategias apropiadas para la consecución de la tarea conllevan a un mejoramiento de las competencias y de las estrategias. Así pues, existe una escala global que está reconocida en los niveles de referencia comunes y existen algunas escalas de autoevaluación en las cuales se observan descriptores ilustrativos para la operacionalización de esas escalas. Como en cualquier proceso comunicativo, el marco común europeo de referencia describe a fondo los modos de comunicación y las formas como estos se representan en la cotidianidad de los ámbitos de la comunicación. Se observa entonces que existen modos de comunicación como la lectura, la oralidad, la audición y la escritura, pero que estos tienen lugar en contextos específicos o en formas de la comunicación como lo son la recepción, la producción, la interacción y la mediación. En lo que tiene que ver con las formas de comunicación, se observa que existen unas que pueden ser de corte más pasivo, como lo son la escucha o la lectura, y otras que pueden ser de corte un poco más activo, como lo son la oralidad y la escritura. Importantísimo entender que en las cuatro existen elementos de interacción y de mediación. De interacción en este sentido, entonces estamos hablando de cómo una persona o un aprendiz se está comunicando con otro agente, y la mediación incluye estrategias de compensación y también incluye reutilización o simplemente comprensión consciente de las lenguas y el repertorio lingüístico con el cual se cuenta. Como se observa entonces en las tablas que continúan en las diapositivas, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas operacionalizó estos modos o formas de tal manera que estos pudiesen ser más comprensibles, medibles e incluso didactizables. Observemos los siguientes mapas. En el primero, que habla de actividades de recepción, se observa que la comprensión auditiva general puede darse, entre muchas otras, en estas cuatro: comprensión de interacción entre dos hablantes, escucha como miembro de una audiencia, escucha de anuncios o instrucciones, escucha de recursos de audio o grabaciones. La comprensión lectora general puede darse, por ejemplo, también en la lectura de correspondencia, en la lectura de orientaciones, en la lectura de información y de argumentos, o incluso en la lectura de instrucciones. Y todos estos implican entonces que, además de tener el elemento básico de la audición y la lectura en estos diferentes contextos, pues hay que tener en cuenta que hay elementos o recursos audiovisuales que van a diversificar la forma de llevar a cabo ese proceso de audición y de lectura. Las estrategias de recepción entonces podrían ser, por ejemplo, una de ellas, la identificación de pistas e interferencia. Se observa, por ejemplo, que en las actividades de producción oral podemos tener monólogos o podemos tener anuncios o dirigirse a audiencias amplias en las que haya interacción. En las de producción escrita puede haber, por ejemplo, espacios de escritura creativa o espacios de escritura de informes y ensayos. Y para complementar o simplemente para entender las estrategias que se utilizan para estas dos producciones, obsérvese que existen algunas estructuras propias de la planeación, de la compensación y del monitoreo y corrección. Recuérdese que estas son solamente algunas de las estrategias de producción que se pueden utilizar al momento de escribir o de hablar, pero hay muchísimas otras que están descritas en el Marco Común Europeo. En lo que respecta a las formas de comunicación, el Marco Común Europeo también organizó dos elementos que estaban o que incluso están todavía poco materializados en los currículos de lenguas.
En la interacción, por ejemplo, observa que en la interacción, perdón, oral, uno puede tener una construcción o digamos una posición pasiva al comprender al interlocutor y luego contestarle, o puede tener una participación muchísimo más activa, como lo es en una conversación, en una discusión formal o informal, en cooperación orientada a objetivos o en cooperación no orientada a objetivos o informal, en obtención de bienes y servicios o en intercambio de información. También existe una producción escrita general que implica interacción, como por ejemplo la correspondencia o la escritura de notas y mensajes y formularios. Y también existe interacción en línea, que puede basarse, por ejemplo, en los chats, en las redes sociales o incluso en transacciones comunes en las que tenemos que utilizar la lengua. Esto se tipifica en el Marco Común Europeo de Referencia y además se organiza en términos de descriptores, que son los que nos van a llevar a comprender cómo es el proceso para obtener una competencia. Y claro, en las estrategias de interacción se incluyen algunas de compensación, como lo son la toma de palabra, la cooperación, la petición de clarificación, entre otros. Es importante también mencionar el concepto de mediación, el cual, según el Marco Común Europeo, implica una forma de actividades de mediación, una forma de estrategias de mediación y, claro está, la definición propia de la mediación en contextos de más de una lengua. En contextos de mediación textual, por ejemplo, la posibilidad que tiene el estudiante de reconocer o el aprendiz que está adquiriendo la competencia de reconocer información específica en un discurso o en un escrito, de explicar o reexplicar información, de procesar texto en discurso o escritura. Esas estrategias en las que se pasa de una forma a otra son lo que reconoce el marco como una mediación textual. También reconoce la mediación en la comunicación, por ejemplo, en las formas en los contextos en los que se facilita un espacio pluricultural, en los que se actúa como un intermediario en situaciones informales, entre otras. Y claro, existen algunas estrategias de mediación, como lo son las estrategias para explicar un nuevo concepto, para vincular conocimientos previos, para dividir la información complicada. Y esas estrategias de mediación, de compensación e incluso en general la competencia y el elemento de mediación, según el Marco Común Europeo, es importante tenerlo en cuenta para conceptualizar y comprender las formas desde la metacognición que utiliza un aprendiz para adquirir una lengua extranjera. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas revolucionó la forma como observamos, entendemos y estudiamos la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras en el mundo. Sin embargo, es importante hacer algunas reflexiones, que es a lo que te invito con esta videoclase. ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, que este marco haya sido creado para la comunidad europea? ¿Es esto aplicable a cualquier otro contexto? Es completamente transferible, por ejemplo, lo dicho en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas al contexto latinoamericano. Y finalmente, ¿qué validez tiene este documento con la llegada y el boom de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información en el mundo? Muchas gracias por haber escuchado esta videoclase, espero que les haya sido de muchísima utilidad y recuerden, esto es solamente una pincelada por el Marco Común Europeo de Referencia, pero los invito a leer el documento completo, así como otros documentos en los cuales se hacen diferentes críticas o adhesiones que son bastante interesantes para el documento y que te las señalo en las referencias bibliográficas.